Vamos a hablar un poquito del INPC. Vamos a ver también otros dos índices compuestos que se ocupan de forma común, pero sobre todo vamos a ver si nos da tiempo de entrar ya en lo que vamos a hacer, cómo vamos a construir nuestro índice, ¿no? Les voy a dejar de tareita por ahí que investiguen, pues yo creo que una vez los anotamos, que investiguen sobre cómo se construye el índice de la bolsa de valores de diferentes países. Ese va a ser para, pues yo creo para mañana, porque no es complicado. Nada más tienen que investigar para que platiquemos cómo funciona el de aquí y cómo funcionan los de otros países. Y con eso pues ya vamos a tener también como más claro de cómo podemos armar un indicador, ¿vale? Les voy a compartir pantalla. ¿Qué hacemos? Una vez yo creo repartimos. Es más, ustedes van a elegir de qué país quieren investigar. De los famosos que tenemos por ahí, por ejemplo, tenemos el Bovespa, tenemos por supuesto el Dow Jones, el Nasdaq, tenemos ay, se me fue, ¿cómo se llama el de Japón? Tenemos el CAC 40, que es el de Francia. Así que pueden ustedes incluso elegir por país y ya investigan cómo se llama su índice de la bolsa de valores. Ok, a ver, tenemos por aquí a Karen. ¿De qué país elige Karen o qué índice? También está Jimena. Váyale pensando. Yo escojo Japón, maestra. Ok. Por ahí Gerardo. Yo ya escogí Alemania, profesora. Ok, muy bien. ¿Quién más tenemos por ahí? Diana. Damaris. Y Anaí. A ver, por acá ya eligieron. Damaris elige el de Francia. Mientras le piensan, voy anotando acá. ¿Qué tienen que investigar? Primero, pues, cómo se llama, ¿no? Cada índice tiene un nombre particular. Si particularmente en ese país solamente hay un índice, o hay dos, hay algunos países que tienen más de un índice, ustedes eligen uno, el que más les guste. ¿Cuántos índices en la bolsa de valores, no? Aquí, por ejemplo, en México, pues teníamos solo uno, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, pero ya también tenemos otra bolsa, ¿no? Que es la Viva, y esa tiene también, pues, su propio indicador. Aunque esté trabajando con casi la mayor parte de las mismas empresas que trabaja la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Van a tener que investigar cómo se conforma, es decir, qué empresas o qué sector, bueno, IO porque normalmente, pues la bolsa básica va a incluir a las empresas con más crecimiento o más grandes, o que tienen mayor volumen de movimientos, o que están interesadas en adquirir acciones, ¿no? O bueno, o crear acciones para financiarse. Pero también cuando hay más de un
de una bolsa de valores normalmente es porque tienden a especializarse, ¿no? Es decir, va a haber una que se especializa en materiales, ¿no? En empresas que se dedican a buscar nuevos materiales o empresas que se dedican a empresas de alta tecnología o a la industria pesada, ¿no? Es decir, ahí ustedes van a investigar qué sector. Si solamente hay una bolsa de valores, bueno, entonces, ¿cuáles son las empresas? ¿Cuántas y cuáles? Vamos a ponerle aquí cuántas y cuáles son las empresas que cotizan. Obviamente esto cambia cada año incluso, ¿no? Porque cada año las van revisando a ver si cumplen con los requisitos, si aún están interesadas en obtener financiamiento por esa vía. Entonces, obviamente, pues ahí tienen que decir en qué año y de preferencia que sea el año más reciente. La información que ustedes busquen. ¿Qué más? Déjenme ver. ¿Cuáles son los requisitos, no? Para cotizar ahí como empresa participante. Y nada más eso, por lo pronto, ¿no? Sería bueno, ¿cuál es el puntaje que tienen actualmente? Y de una vez buscar el puntaje frente a otros. Porque a lo mejor aunque la bolsa nos va a decir, no, pues sí, hemos crecido mucho, bla, bla, bla. Bueno, ya cuando lo comparamos con el tamaño de las bolsas de valores de otros países, pues ya nos damos una idea más clara de qué tan grande puede ser ese mercado o esa bolsa de valores respecto a otros países, ¿no? Entonces, nada más sería eso por el momento. Ok, Karen, entonces, ¿cuál eligió usted? ¿O yo le asigno? Yo, Anaí, ya ¿Anaí? elegí. Dijo Inglaterra. Ah, ok. Karen dijo Canadá y Anaí, Inglaterra. Ok, ya nada más falta usted, Diana. Sí, Arabia Saudita. Ok. Le gustan las cosas exóticas, ya la veremos por allá viajando en avión y en esos carros dorados, etc, etc. Pero bueno, ok. Listo, entonces eso se queda para mañana que platiquemos sobre eso. Pueden ustedes preparar una presentación, no tiene que ser muy larga, puede ser cortita, ¿no? Si son 3, 6, 7 cosas, puede ser de 5, 6, 7 diapositivas, 10, suponiendo que hay mucha información, ¿ok? Bueno, dentro de los índices de precios que vimos la vez pasada, tenemos además que existen otros índices de precios que tratan de corregir los problemas de los índices que vimos anteriormente, ¿no? Que vimos el de Lasper y el de Pache. Ya ven que decíamos en uno, pues lo que se hace es sobrevalorar la variación de los precios y en la otra, pues, subvalorar las nuevas cantidades de productos que se van agregando. Entonces, pues otros autores igual intentaron pues como corregir esos pequeños problemas que encontraban. Y tenemos entonces el índice de Fisher, que no es más que una media geométrica de los índices de los dos anteriores, ¿no? Entonces usa el mismo de Lasper, que nos dejaba quietas las cantidades, si ustedes se acuerdan, que lo calculábamos considerando las cantidades iniciales o del periodo inicial que teníamos, por el de Pache, que sí va variando a medida que va cambiando el año, pues va cambiando las cantidades que se consideran. Y bueno, la raíz cuadrada, porque para la media geométrica, pues acuerdan ustedes que se multiplican los valores que se tienen y luego se dividen en raíz, ¿no? En este caso sí es raíz cuadrada porque son dos índices. Y aquí podemos entonces ver que a partir de este índice de Fisher, pues se crea un índice de valor. Es decir, porque ya va combinando tanto precios como cantidades y además va combinando dos indicadores. Entonces, de ahí del índice de Fisher, pues
¿cómo podemos decir? Surge este índice de valor, que lo que nos toma en cuenta es cómo se modifican entonces esos precios para un grupo de productos multiplicado por la cantidad, ya sea consumida o ya sea adquirida, y luego lo divide sobre también la multiplicación de los precios por las cantidades, pero considerando un periodo inicial y un periodo final, ¿no? Y vean, aquí esta notita es importante, ¿no? Nos dice, ningún índice satisface todas las propiedades. Por lo tanto, su elección dependerá de qué es lo que se pretende explicar. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? También de los índices agregados. Este es cómo se hace uso para un indicador, primero de índices simples y luego los vamos agregando. Por ejemplo, aquí simplemente lo que se hizo es calcular cuál es el índice de variación entre un año y su año siguiente. Nos dice, bueno, 2020 es un año que es igual a 100, es base 100. Por lo tanto, entonces, pues 2021 va a ser igual ya en índice a 120, a 133 y a 100 de cada uno de estos productos. Una vez que ya tenemos los índices simples, que es simplemente cuánto varió de un año a otro, pues entonces se hace un índice agregado. El más sencillo de todos, pues es el que suma esos valores de los indicadores individuales y luego los divide entre el número de indicadores que tiene, en este caso entre 3. Y nos da como resultado 117.76. ¿Cómo vamos a interpretar esta información? Bueno, pues en general, ¿no? Los precios de este conjunto, de esta canasta de bienes, pues se va a incrementar en 117.76. Normalmente, ¿no? Para calcularlos, pues se hacen estas medias geométricas o armónicas para tener datos todavía mucho más exactos. Pero bueno, decíamos, una de las ventajas del índice de Lasperi y del índice de Paget, pues es justamente que no solamente toma en cuenta la variación de los precios, sino que también va a tomar en cuenta esta variación de las cantidades, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el índice, bueno, la información para crear el índice de precios y a un ladito las indicaciones para crear los índices de cantidad, ¿no? Por eso es que aquí nos marca qué cantidad de un año a otro se estuvo consumiendo y cómo se estuvo modificando. Aquí, por ejemplo, en mantequilla, pues es igual. En queso sí hay una diferencia entre el 20 y el 10%. También, por supuesto, en el precio de la leche de 50 a 40. Y con esto pues ya podemos ver la evolución, ¿no? Construir nuestro indicador compuesto y ver la evolución de esos precios. Este es el de las precios, ustedes se acuerdan donde dejábamos fijas las cantidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede combinar con la información que se tiene acá para poder crear el indicador o el índice. Acá tenemos el índice de Paget, si ustedes se acuerdan que iba modificando el precio con cada una de las cantidades, ¿no? Que tenían consideradas. Tenemos otros dos todavía. Uno, el índice de Fisher, que como tal, pues es la media geométrica entre, pues estos dos índices que ya habíamos platicado, ¿no? Y tenemos todavía uno más complejo, que es el índice de Edgeworth, que va a utilizar, además, ¿no? de esta multiplicación, va a utilizar la suma de las cantidades de consumo en el año base y en el periodo de estudio para poder calcularlo y luego lo multiplica por el precio. Esta idea de sumar las cantidades, ¿no? La cantidad inicial con la calidad del periodo que corresponde a este precio, pues la idea justamente es tratar de quitar ese efecto que puede haber entre cantidades iniciales que obviamente son menores, por esto que decíamos, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, pues la gente tiende a consumir más de algunos productos con el tiempo actual, ¿no? Entonces de eso se trata este índice de ello.
un poco como conclusión, pues podemos decir que los números índices son medidas estadísticas que nos van a servir para observar cómo se ha modificado una variable en el tiempo y se van a dividir en dos grandes grupos que son simples y complejos. Y bueno, sabemos que los índices de Lasperi y de Paget, uno se calcula con las cantidades fijas, otro sí se calcula con las cantidades que van variando a través del año o de los años. Pero bueno, aquí nos dice, ¿no? Tienen desventajas dentro de su cálculo, ¿no? Esto que decíamos, que subvalora y sobrevalora. Por lo tanto, pues Fisher desarrolla todavía otro método que simplemente es la combinación de ambos para tratar de encontrar los valores exactos. Tenemos también además los indicadores ponderados, ¿no? Donde decíamos, bueno, si se le quiere agregar una importancia relativa a las cantidades o al precio de algún de algún producto o servicio, bueno, pues se pueden además aplicar ponderaciones dándole nivel de importancia o peso sobre las decisiones. Y vean, esta es una comparación de los 4 índices, el que dijimos de Edgeworth, el de Lasper, el de Paget y el de Fisher. Pero al momento de calcularlo, si ven, no hay grandes variaciones, 121.85, 122.72, 120.63 y 121.67, ¿no? De forma comparativa vemos pues que efectivamente no se alejan tanto uno de otros. Y bueno, permítanme tantito, déjenme bajo a mi gatita y ahorita seguimos con estos ejemplos de índices compuestos. Listo, chicos. Bien, continuamos. Este indicador ya habíamos hablado un poquito del índice nacional de precios al consumidor, ¿no? De que era el índice de Lasper con el que íbamos a bueno, no nosotros, ¿no? Con el que normalmente INEGI calcula el INPC, ¿no? El INPC, pues es el mejor ejemplo de estos indicadores compuestos, cuyo objetivo, pues justamente es medir la variación de los precios de los consumidores en México, ¿no? En todo el país. Imagínense ustedes, pues diferentes regiones y dependiendo de qué producen, pues obviamente van a ser diferentes los precios que se encuentran a todo lo largo del territorio nacional. Pero además también los productos que normalmente consumen pues en una región, pues no son tampoco exactamente los mismos que en otra región. Sin embargo, pues este indicador se crea justamente para poder identificar qué es lo que consumen las personas y poder entonces también identificar de eso que consumen cómo se modifican los precios a lo largo del tiempo. Entonces, se construye una canasta, se le llama por eso canasta básica, se construye una canasta de bienes y servicios de lo que una familia podría necesitar o usar para satisfacer
sus necesidades básicas de consumo, ¿no? Con lo que normalmente perciben como ingreso. Entonces, a partir de eso, pues se ha identificado, ¿no? Alrededor de 80 artículos, pero bueno, 80 artículos que además cada uno tiene diferentes modalidades, ¿no? Y se han organizado en 8 grupos o categorías, que son, por ejemplo, todos aquellos bienes y servicios que son alimentos, bebidas y tabaco, lo que corresponde a ropa, calzado y accesorios, la vivienda, por supuesto, muebles, aparatos y accesorios domésticos, salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento y otros servicios, ¿no? Que no pueden ser clasificados en estos, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en el servicio de internet, ¿no? Pues no necesariamente va ya considerado en alguno de estos. Anteriormente, por ejemplo, ya ha cambiado de lugar, ¿no? Porque anteriormente lo han colocado también aquí en esparcimiento, pero pues no, bueno, en general son otros servicios, ¿no? Porque hay gente que lo usa para trabajo, hay quienes lo usan para la escuela, hay quienes lo usan para entretenimiento. Entonces, por eso es que crearon esta última categoría de otros servicios. Esta información, bueno, además, aquí no dice, no, se levanta de alrededor de 46 ciudades, es decir, no se levanta la información absolutamente en todos los municipios o en todos los pueblos o en todas las regiones del país, ¿no? Bueno, sí se trata que sean representadas todas las regiones. Y el último dato que se levantó en la ENIC de 2010, pues nos decía que se aplicó directamente a los hogares mediante una encuesta, ¿no? Se levanta qué información, qué es lo que comen, qué es lo que compraron, etc., etc. Y entonces se identificaron 725 conceptos de consumo, en los cuales la canasta tiene pues en total 283 bienes y servicios genéricos, ¿no? De esas 80 tipos de bienes y servicios que decíamos, pues además se baja hasta 283. Y se calcula este índice de precios al consumidor con la fórmula de la SPER, ¿no? Que decíamos que va a dejar fijas las cantidades y va a analizar cómo se modifican los precios a través del tiempo. Y otra característica es que además se va cambiando cada cierto tiempo la base el año base sobre el cual se calculan estas variaciones, ¿no? Ok, esto es lo mismo. Ajá, 725 conceptos de consumo, 283 bienes, sí, esto es lo mismo. Ok, para levantar la información entonces del índice de precios al consumidor, normalmente se usa la información de cuánto consume una familia promedio a partir de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que se aplica normalmente a un grupo así, bueno, a una muestra como de 2,700 y cacho familias, donde se toma nota pues de todo lo que consumen, por ejemplo, durante una semana, ¿no? Todo, ya sean cosas para comida o entretenimiento, ¿no? Todas estas categorías que vimos. Y en años posteriores, pues entonces ya se va a construir este indicador con el índice de la SPER para poderlo comparar con años anteriores. Este índice nacional de precios al consumidor, bueno, ya dijimos, se obtiene de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Se hace una estimación para el periodo base, en esto que decíamos, se elige un periodo base y cómo se van modificando los precios de los bienes y servicios. Y, ok, se hace una selección de estos bienes y productos, cuáles son los más representativos, o bueno, que efectivamente se estén consumiendo derivado de esas encuestas aplicadas. Se anotan las especificaciones de los artículos para saber si se están comparando artículos similares o parecidos. Y también se seleccionan algunos municipios y sus establecimientos, ¿no? Normalmente también para estar actualizando ese índice de precios, pues no cada año se levanta una encuesta nacional de ingreso y gasto, ¿no? Entonces, por eso es que además también se levanta información a través del trabajo de campo, donde normalmente van a los negocios
y ahí le dicen, oye, tengo una lista de precios, quisiera ver si me la podrías contestar, ¿no? ¿Cuánto valen estas cosas? Y muchas veces, bueno, pues hay gente que dice, no, pues yo, puedo darte la información, ¿no? Pero, pues nada más es la de a tal fecha, ¿no? Pues sí, pues dámela, con eso la armo, ¿no? Entonces decíamos, pues se levanta la información directamente en los municipios y directamente en los establecimientos para saber a cuánto efectivamente están vendiendo y entonces poder ver esa relación de la variación del precio. Se procesan los datos y pues posteriormente pues se va a integrar esa canasta de compra con su nivel de precios. ¿Dónde podemos encontrar estos datos de índice de precios al consumidor? Pues por supuesto en INEGI, ¿no? Que también los publica. En la calculadora de Banjico, les voy a poner acá la liga para que igual ahí chequen dónde. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidaba mencionar es que además pues va a ponderar los diferentes artículos, ¿no? Por eso que decíamos, no es lo mismo pues comprar una televisión, una pantalla de 32 pulgadas que comprar 1 kilo de zanahorias, ¿no? Entonces además se pondera los artículos para poder asignarles correctamente los precios y poder identificar también de forma muy clara cuál es esa variación de la canasta de bienes, porque también se van haciendo ajustes, ¿no? Este indicador, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues es algo así como el precio de esa canasta de bienes y servicios. Y ok, bueno, ¿para qué nos va a servir? Pues justamente para medir en el tiempo cómo se han modificado o cómo han variado los precios de esta canasta que integra el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Además, como las utilidades del INPC, pues también sirve para calcular cómo se mide la inflación. Por lo tanto, en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues vamos a encontrar que la inflación pues es muy parecida a cómo se va modificando este índice. Aquí tenemos un ejemplo como para identificar la variación entre dos fechas, ¿no? Tenemos dos índices nacionales de precios al consumidor de dos fechas diferentes, por eso es importante y les digo, agreguen ahí la fecha de cuando levantaron la información. Se compara, ¿no? 112.79 entre 112.5, que son los precios, pues el precio inicial y el precio del momento en que llegaron a verla. Y el resultado sería de 0.2533. Eso sería, pues, la variación que ha tenido la empresa a lo largo de un año, ¿no? Ok, eso lo vemos mejor acá. Esta información se levanta, entonces, decíamos, de 46 ciudades. Se trata de tener representadas a todas las áreas de la Ciudad de México. Y les decía, se puede acudir directamente a los establecimientos cada cierto año con la encuesta nacional de ingreso y cada gasto para hacer ajustes. Pero aquí podemos ver también las ciudades en donde se llevó esta fuerza de ventas para levantar las monografías. Ok, este Índice Nacional de Precios al Consumidor, como además nos sirve para medir la inflación, pues obviamente tiene que ser publicado, hacerse público para todos, ¿no? Además de encontrarlo en INEGI, de encontrarlo en Banjico, pues tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 10
de cada mes para que efectivamente pueda usarse como un indicador que nos va a servir para deflactar cantidades monetarias. Ok, ¿dudas y preguntas ahí sobre lo que es el Índice Nacional de Precios del Consumidor? ¿O todo bien? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok, va que va. Bueno, este es como de los mayores ejemplos que hay, ¿no? Y además es algo que ustedes también van a estar usando cuando quieran hacer deflactación de algún valor, ¿no? Que ya habíamos platicado que puede ser con el deflactor implícito del PIB o que puede ser con la tasa de inflación, ¿no? Que es justamente de lo que hablamos hoy. Ok. Hay otros indicadores que también son compuestos que ejemplifican cómo, pues, cualquier indicador que se crea puede hacer uso diferente o de diferentes informaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que es un indicador que mide hasta qué punto la distribución del ingreso se aleja de una distribución perfectamente equitativa, ¿no? El objetivo, pues, sería que efectivamente se acercara mucho a ser equitativa, pero, pues, normalmente en los países, pues, muchas veces la situación es diferente. Este coeficiente de Gini se compone de 3 partes. Uno, esta curva de Lorenz, que nos marca qué tan equitativo o inequitativo es pues el coeficiente en un país. Y esta curva de Lorenz, pues obviamente tiene así una tendencia así, ¿no? Y lo que nos dice es que, pues a medida, ¿dónde está? Déjenme ver, por aquí tenía otra ilustración. Que a medida que se va analizando la cantidad de personas de la población que hay, ¿no? En el eje vertical se mide los ingresos que se obtuvieron, de tal forma que mientras más se acerca a 0, quiere decir que es mejor este indicador, y mientras más se aleja de 0 o se va acercando a 1, pues es mucho peor, ¿no? La idea sería que la distribución del ingreso siempre estuviera así, ¿no? Así sería perfecto. Pero bueno, a veces la situación es diferente. Ok, el índice de Gini además se va a elaborar o a formar, pues, del valor que tiene el indicador más el valor que le falta pues, para alcanzar una adecuada distribución o desigualdad. A uno le restamos la sumatoria de todos los precios de los bienes y servicios y lo multiplicamos por la frecuencia. Si ven aquí sería algo así como un indicador muy sencillo que solamente implica aumentar o disminuir el periodo en el que están, ¿no? Ok. Entonces decíamos aquí, ¿no? Si el valor se va acercando a 0, pues quiere decir que se va haciendo más igualdad en ese país en cuanto a los niveles de ingreso. Y si se va acercando más a 1, pues entonces hay una gran cantidad de desigualdad. Ok, ¿qué es importante saber de este indicador? Bueno, mide hasta qué punto esta distribución del ingreso es equitativa o no. Mide también el grado de la desigualdad del ingreso que se puede encontrar o la desigualdad de la riqueza de una región. No mide, esto es importante, no mide el bienestar de la sociedad, solamente nos dice qué tan equitativo o inequitativo es. Y bueno, esto que decíamos, 0 representa la equidad perfecta, mientras que 1 o 100
positivo, pues representa la inequidad perfecta, ¿no? De tal forma que entonces es mejor que el indicador sea más bajo. Para calcularlo, pues simplemente se usa, ¿no? Esta curva de Lorenz, la comparación, ¿no? Es más fácil verlo con la figura. Donde simplemente lo que se analiza es cuánta distancia hay entre estas dos líneas, entre la que nos marcaría una equidad en todos los grupos o estratos y los que quieren, perdón, y los que están acá, pero que no son completamente equitativos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, pues, de ese coeficiente de Gini a lo largo del tiempo. Ya habíamos visto, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio para comparar México con Bolivia, con Venezuela, ¿no? Justamente usamos ese indicador. Y aquí tenemos otro periodo. Esta gráfica me gusta mucho porque además nos ayuda a analizar muy bien cómo se comporta ese coeficiente de Gini, esa medida de la desigualdad de una forma muy clara, analizándolo con los periodos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos una crisis económica en 1994. En ese año, vean que hubo crisis, es el más alto que tenemos en este periodo, es de 0.519. Es decir, si ven ustedes cuando hay crisis económicas, pues tiende a aumentarse este coeficiente de Gini, ¿no? A aumentarse la diferencia en los ingresos. En los años en que hubo mejores condiciones económicas, pues tiende a disminuir el indicador, ¿no? De tal forma, entonces, que va a buscar, pues a partir de que encontramos esos puntos bajos, ¿no? De bonanza, pues tratar de evitar estos puntos altos, donde la crisis, pues, genera pobreza y por lo tanto, pues hay que administrarlos o gestionarlos de alguna forma. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Normalmente no nos van a dar la curva de Lorenz, solamente nos van a dar el valor que hay entre ¿no? El que decíamos entre esa línea perfecta y los valores de los años que nosotros hemos tenido pues a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta ahí del índice de Gini? ¿Para qué es? ¿O para qué sirve? En el caso, por ejemplo, de las finanzas, pues bueno, es un indicador relevante desde el punto de vista que para tomar decisiones, ¿no? Particularmente en las empresas, pues hay que conocerlo, ver cómo podemos ir disminuyendo esa desigualdad, ¿no? Tal vez a lo mejor con los salarios que se pagan en el despacho, en el lugar, ¿no? ¿Dudas o preguntas, chicos, de este indicador? Todo bien, vamos hasta ahí. Por acá tengo mensajitos. Ok, va que va. Listo, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Esto, más que aprendernos las fórmulas, eso es saber que existen, que son índices compuestos que se calculan de forma diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, que vimos del índice de precio al consumidor, pensamos que es un índice ponderado. En este caso, pues no hay necesidad de ponderar. En aquel caso es una canasta de bienes y servicios. En este caso, con 8 categorías, ¿no? En este caso, bueno, se considera a partir de la diferencia que hay entre la línea y la curva, ¿no? Entonces, eso es como la parte relevante de esta parte. Tenemos además otro indicador compuesto, otra forma de cómo construir esos indicadores, ¿no? Que es el índice de desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano, pues lo desarrolló la ONU, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para analizar en qué nivel de desarrollo se encuentran los países y poder conocer, pues, cuáles son los ingresos esperados por país y poder evaluar, obviamente,
si se está avanzando, se está mejorando en la medida en que actúa un gobierno u otro, ¿no? Pero la idea sobre todo es hacer los comparativos, ¿no? Para saber, bueno, pues ha avanzado Perú tanto, China ha avanzado tanto, Suecia ha avanzado tanto, ¿no? La idea es esa. Este indicador se construye alrededor de 3 categorías, ¿no? Nuestro índice de precios era 8 categorías, aquí solamente son 3, que son la esperanza de vida al nacer, la educación y el PIB per cápita. Y cada una de estas categorías pues se mide con un indicador muy específico, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, analiza el promedio de edad de las personas fallecidas. Entonces, este es el concepto, la categoría, la esperanza de vida al nacer. ¿Y cómo se mide? Bueno, pues con el promedio de edad de las personas que fallecieron en un año. Después tenemos educación, que se mide con el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado. Las personas tienen primaria, secundaria, estudios superiores, porque además se considera, por ejemplo, que de la esperanza de vida al nacer, pues tiende a ver hacia el futuro, ¿no? Cuánto tiempo, si obviamente el desarrollo humano está adecuado, pues las personas tenderán a alargar más su vida, ¿no? Porque tienen acceso a la educación, tienen acceso al seguro médico, tienen acceso a medicamentos, ¿no? Para sanar. Entonces, pues ahí se está midiendo como hacia el futuro qué pasa. En el caso de la educación también es una visión a futuro, porque si bien se levanta información del momento, pues lo que se busca es ver cómo justamente pues las sociedades que reciben mejores niveles de educación, pues también tienden a mejorar ese nivel de vida en el futuro, ¿no? Es decir, si tenemos un país que logra alcanzar hasta la primaria, pues seguramente en el futuro el tipo de productos que pueden desarrollar, pues serán, no sé, actividades agrícolas. Sin embargo, si tenemos un país que alcanza niveles de estudios de preparatoria, de universidad, bueno, sabemos que van a ir desarrollando mejores bienes de producción y servicios para satisfacer de mejor manera pues las necesidades de la sociedad, ¿no? Además de que la educación pues se considera que permite la movilidad social, ¿no? Es decir, que si alguien, no sé, si alguien vivió en un entorno muy pobre, pues el tener mejores niveles de estudio le va a permitir otros niveles de ingreso que le ayuden a mejorar esa condición de pobreza, ¿no? Entonces también se tiene una visión hacia el futuro, ¿no? Por eso es que se habla del desarrollo. Una persona que tiene educación se puede desarrollar. Una persona que tiene una buena esperanza de vida al nacer, pues quiere decir que tiene acceso a salud, que tiene acceso a alimentación, entonces por eso es que podrá vivir más años. Y además se toma en cuenta el PIB per cápita. Bueno, más adelante se cambia por el ingreso nacional bruto per cápita, que es el poder adquisitivo. Este indicador lo que considera es que cómo puede satisfacer sus necesidades más inmediatas una persona, ¿no? Se considera que las personas tienen un empleo y tienen un buen salario no nos referimos a cantidad, sino a su poder adquisitivo, es decir, que puede efectivamente comprar aquello que necesita para alimentarse, para vestirse, para vivir bajo un techo. Es decir, nos habla de las necesidades presentes y de la posibilidad de que la gente las cubra, ¿no? Entonces, pues se considera que si las personas tienen un acceso adecuado a recursos económicos, pues entonces también van a poder tener un mejor nivel de vida y van a desarrollarse, ¿no? Entonces vean, ¿no? De algo muy abstracto como es pues la esperanza de vida, la educación, el ingreso, pues justamente se eligen indicadores específicos para medir cada uno de estos valores o de estas categorías. De tal forma entonces que nos va a permitir, en la medida en que con los mismos indicadores medimos a todos los países, pues nos va a permitir también comparar cómo van avanzando en ese desarrollo las personas, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya, por ejemplo, específicamente qué mide, ¿no? Vida larga y saludable, ¿no? Pues se mide con esperanza de vida al nacer.
Nivel educacional, pues se mide con una combinación de la tasa de alfabetización y la tasa bruta de matrícula. Hasta, bueno, pues desde primaria hasta nivel superior, ¿no? Y el nivel de vida digno, pues se mide con el ingreso nacional bruto per cápita. Si una persona pues tiene un buen ingreso, pues entonces ya decíamos, puede satisfacer sus necesidades más inmediatas en la medida en que se presenten. Entonces el índice de desarrollo humano, pues se va a calcular con un índice, bueno, calculando primero, ¿no? La diferencia que hay entre el valor que se levantó, la información como se levantó, y el valor mínimo aceptable en ese indicador, ¿no? Es decir, ya no se puede aceptar que haya un 100% de personas analfabetas, ¿no? Porque es algo que de los programas internacionales en los que se ha estado insistiendo, entonces pues se espera obviamente que tengan cierto valor mínimo. Y finalmente, una vez que se calcula, pues entonces solo se calcula un promedio simple de estos tres, el índice de esperanza de vida, el índice del nivel educativo y el nivel de ingreso de las personas. Se divide entre tres, ¿no? Es decir, se suman los parciales y se divide entre tres. En el caso del índice de desarrollo humano, también nos va a dar valores entre 0 y 1, como en el caso del índice de Gini, pero aquí la situación es al revés. El 0 va a ser la calificación más baja y el 1 va a ser la cantidad más alta, ¿no? Entonces quiere decir que vamos a encontrar este indicador en decimales porque pues van de 0 a 1. Y además se van a comparar contra un benchmark o contra unas categorías. Por ejemplo, se considera que en los países con alto desarrollo humano, pues van a tener un índice de desarrollo humano superior al 80% o al 0.8. Países de medio desarrollo humano, pues su índice de desarrollo va a ir entre 50 y 80, y los países que tengan bajo desarrollo humano, pues se van a encontrar con un indicador menor de 50. Y aquí podemos ver un poquito la evolución de nuestro índice de desarrollo humano, ¿no? En general tiende a incrementarse, vean. En 1980 estábamos de 0.59, a 2013 alcanzó el 0.756, ¿no? Si nosotros vemos así nada más la información, pues diríamos, pues vamos muy bien, ¿no? Vamos avanzando, está bien, vamos mejorando nuestro indicador de desarrollo. Bueno, pero aquí nos haría falta comparar con otros países. Si encontramos que hay otros países que han avanzado más en esa reducción perdón, bueno, sí, en eso, en esa mejora de nuestros indicadores, pues a lo mejor hay países que avanzaron mucho más rápido, ¿no? Entonces, aquí lo ideal sería, bueno, sí está bien, aquí está nuestro ranking, aquí es como hemos evolucionado, pero nos serviría mucho más compararlo con otros países. ¿Alguna duda o pregunta aquí del índice de desarrollo humano, chicos? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Ok, vamos a tomarnos 5 minutitos para que se paren, tomen agüita, se despejen y empezamos entonces ya como en cómo construir nuestro indicador, o bueno, cómo construir un indicador, para que entonces vayan ustedes investigando qué indicadores lo van a conformar, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues una idea sería, bueno, pues vamos a incorporar un índice de desarrollo humano, ¿no? Ya sabemos que además es comparable entre países.
Además, también, por ejemplo, es comparable entre ciudades e incluso entre municipios, ¿no? En el caso, por ejemplo, del índice de Gini, bueno, normalmente los datos están a nivel de país, no a nivel de alcaldía o a nivel de delegación, en el caso del índice de Gini, ¿no? Y en el caso de el índice nacional de precios al consumidor, bueno, ese también lo podemos comparar con el índice de precios al consumidor de otros países, ¿no? Porque es un indicador que normalmente se calcula en todas las economías. Entonces, voy a dejarlos 5 minutitos que se estiren, descansen, se asomen a la ventana para que empecemos con este y no se me vayan a perder aquí en las multiplicaciones que vamos a ir haciendo, ¿vale?
¿Listo, chicos? ¿Ya andamos por ahí? Ya, ¿Todo bien? profesora. Ok, va que va. Entonces, les voy a compartir, espérenme. Ah, por aquí hay alguien. Ok. Acá, ¿dónde está? Acá. Acá estuvo. Listo. Bueno, vamos a ver entonces cómo construir un indicador. Como les decía, bueno, hay muchos métodos, dependiendo de si es un índice simple, si es un índice agregado. Si es un índice agregado, pues la idea justamente es incorporar una canasta, ¿no? Y si es un índice complejo, pues incluso puedes relacionar de diferentes formas esas variables, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer justamente es un índice compuesto. Vamos a ir seleccionando también nuestras categorías para hacerlo compuesto, ¿no? Es decir, no solamente vamos a medir una variable, sino va a ser un conjunto de variables. Para poder crear un índice compuesto vamos a usar esta técnica que se le llama de benchmark, y esto no quiere decir más que como un marco de referencia o ¿cómo podemos decir? O un comparativo, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar, bueno, ¿cuál es el objetivo de creación de este índice? En nuestro caso, pues vamos a retomar nuestro problema prototípico, ¿no? Que es el transporte, los problemas del transporte en la Ciudad de México. Para eso les había yo dejado que revisaran tanto en INEGI la encuesta de movilidad como estos datos del índice de movilidad del INCO, ¿no? Vamos a hacer un índice parecido al del INCO. Pero además aquí nosotros vamos a seleccionar, ¿no? Justamente cuáles son las categorías que queremos usar. Una vez que ya identificamos el objetivo, en este caso podría ser, ¿no? Medir en cuál de las zonas de la ciudad hay una mejor movilidad, ¿no? O en donde, a lo mejor al contrario, ¿no? De necesidades, en donde hace falta más ciertos tipos de transportes, ¿no? Vamos a elegir ahí. ¿Cuál es el objetivo de nuestro índice, pero con respecto a la movilidad en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardan? No sé, es decir, eso también estará en función de los indicadores que ustedes encuentren en esa encuesta de movilidad. Una vez que ya identificamos cuál es el objetivo que nos interesa con ese indicador, es decir, qué nos interesa medir, ¿no? Los indicadores miden, entonces lo que queremos saber es cuál es el objetivo, qué queremos medir con ese indicador. Obviamente, pues debe de tener un objetivo nuestra investigación, y si nosotros tenemos un marco teórico, pues entonces también debe de ser congruente, ¿no? No sé si en alguna de las otras materias en las que están trabajando el problema prototípico, pues ya hayan trabajado algo así como un marco teórico, ¿no? Pero ahí pues simplemente sería fundamental. Por ejemplo, si nosotros queremos medir dónde hace falta medios de transporte en la Ciudad de México, bueno, pues nosotros tendríamos que fundamentar porque es importante que haya una variedad de medios de transporte en la Ciudad de México, ¿no? Porque podemos decir, no, pues si hay metro, pues ya. Si hay mototaxis, pues ya con eso hay movilidad. Si hay autos particulares, ya con eso, ¿no? Entonces tendríamos que fundamentar
de una forma muy sencilla, ¿no? Para nuestro trabajo, que no es el caso de hacer marcos teóricos, pero bueno, de una forma muy sencilla podemos ahí decir por qué es importante que haya más de un medio de transporte. O si ustedes quieren medir, ¿no? Por ejemplo, cuál es la distancia que recorre una persona de una alcaldía hacia otro lado, bueno, porque es relevante el tiempo que toman en su traslado, ¿no? Entonces, simplemente sería eso. Y debe de ser congruente, ¿no? Ese objetivo de la investigación con el objetivo, perdón, con el marco teórico de la investigación. Una vez que ya identificamos qué es lo que queremos medir, pues entonces vamos a seleccionar cuáles son las categorías que nos interesa medir para ese índice, ¿no? Por ejemplo, decíamos en el índice de desarrollo humano, para medir el desarrollo usan 3 categorías: vida larga y saludable, educación y nivel de ingreso, ¿no? Eso era lo que eran, son como temas, ¿no? Como valores que deben de cumplirse para poder alcanzar un desarrollo humano. No son como tal indicadores, no son variables específicamente, porque son más bien temas que es interesante alcanzar, ¿no? Entonces, en este caso, este ejemplo es para crear un índice de la felicidad, ¿no? Ya ven que de repente todo el mundo quiere medir la felicidad. Por ahí tenemos como 3 índices de felicidad a nivel internacional. Entonces, bueno, aquí podemos decir, bueno, ¿cómo vamos a medir esa felicidad? ¿No? La felicidad es un concepto bastante abstracto, ¿no? Que tiene que ver más bien con una situación, con una percepción. Pero bueno, si nosotros queremos medirlo, ¿cómo lo vamos a medir? Pues en este caso decimos, bueno, pues vamos a medirlo con educación, ¿no? Por este mismo concepto de la movilidad social, ¿no? El tener educación nos permite tener movilidad social, nos permite sentirnos capaces, nos permite desarrollarnos hacia el futuro, nos permite apreciar inclusive otros aspectos, ¿no? Que a lo mejor no tenemos tan en cuenta. Si nosotros no tenemos un nivel de educación, pues podemos pensar, si nos enfermamos, que pues es un castigo divino, ¿no? Y pues ni modo. Si nosotros tenemos cierto nivel de educación, sabemos que es uno de los derechos que tenemos y que entonces tenemos que exigir el acceso a hospitales, a clínicas, a médicos, ¿no? Para podernos atender si es que llegamos a enfermar. Si nosotros estamos educados, pues también le damos cierto valor al medio ambiente. Sabemos que es necesario que esté limpio, que nosotros podamos desarrollarnos, que desarrollemos actividades al aire libre, en un ambiente sano, que el que haya una gran cantidad de autos, pues puede dañarnos, ¿no? Porque nos puede dañar la salud desde el punto de vista de las enfermedades respiratorias. Sabemos que un medio ambiente que no está sano puede implicar también a lo mejor que la gente se enferme por tomar aguas que no están limpias o por jugar en espacios que pueden estar contaminados. Si nosotros estamos educados, además sabemos que tenemos derecho a la libertad y podemos ejercerla. La siguiente categoría, bueno, es la salud, ¿no? Si una persona está saludable, pues una persona está feliz. Si nos falta la salud, nos falta todo. No importa que tengamos lo demás, si no tenemos salud, no podemos disfrutar de eso. Se considera también el nivel de ingreso, porque decimos, bueno, también con este concepto de que un nivel de ingreso adecuado, pues nos permite el acceder a satisfacer nuestras necesidades inmediatas, ¿no? Mayor nivel educativo, esperamos también tener un mayor nivel de ingreso. Un buen nivel de ingreso nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas y además nos permite también el destinar una parte de esos ingresos a una mayor cantidad de aspectos culturales, educativos, a mejores calidades de salud, a más tiempo para disfrutar de ese medio ambiente, ya sea más tiempo en nuestra vida diaria para dedicarle tiempo al medio ambiente, o sea, más tiempo a lo largo de los años
para poder además disfrutar del medio ambiente que hay en lugares más alejados de nuestra localidad. Y también consideramos la libertad, ¿no? Porque dentro de las aspiraciones de cualquier ser humano, pues es el poder tener la libertad de elegir, ¿no? La libertad de expresión, por supuesto, la libertad de estudiar lo que quieran para tener la profesión o el oficio que las personas decidan, la libertad de elegir, si yo estoy enfermo, dónde me puedo atender o con quién me puedo atender, e inclusive de decidir si me quiero curar o no me quiero curar. Tenemos la libertad de elegir diferentes tipos de empleos hasta encontrar el que nos dé un nivel de ingreso adecuado. Tenemos la libertad también de decidir si queremos un medio ambiente sano o no, y sobre todo la libertad al momento de votar, de elegir nuestras leyes, de elegir a quienes nos van a gobernar y que tengan en cuenta todos estos otros aspectos, ¿no? Dentro de sus plataformas de administración pública, ¿no? Que nos acerquen eso que para nosotros nos genera una felicidad. Entonces, bueno, estas serían las categorías, ¿no? Ya elegimos el gran tema es la felicidad. Después ya elegimos qué es lo que nos da felicidad con estas categorías. Lo siguiente es elegir los indicadores. ¿Con qué voy a medir yo cada una de estas categorías? En el caso, por ejemplo, de la educación, pues decidimos que se iba a medir con la tasa de alfabetización, ¿no? Considerando que, bueno, si bien a lo mejor no es el mejor indicador, si ustedes recuerdan en el índice de desarrollo humano, pues ahí era una combinación de la tasa de alfabetización con los niveles de inscripción, ¿no? En este caso, bueno, consideramos que sí hay posibilidad de leer, ¿no? Entonces también hay posibilidad de informarse y de decidir si se quiere continuar con la educación, si se quiere estudiar un nivel universitario, si se quiere aprender un oficio, es decir, con los niveles de información que actualmente tenemos, la gente tiene más capacidad de decidir y para eso no le basta más que saber leer, ¿no? Para poder entender. Entonces, para medir la salud, pues decidimos que íbamos a tomar un indicador, que es el número de hospitales por cada 1000 habitantes, ¿no? Considerando que, bueno, si hay un hospital cercano, pues entonces la gente ahí puede atenderse en caso de que enferme, ¿no? Hay otros indicadores de salud, ¿no? Es decir, hay diferentes indicadores. Puede ser el número de enfermeras por paciente, puede ser el número de médicos por paciente, puede ser el presupuesto asignado este año al sector salud, ¿no? Es decir, ustedes tienen que elegir cuál es el que más les sirve para representar eso que ustedes están considerando como categoría. Después tenemos, para medir el ingreso, pues igual decidimos usar el PIB per cápita anual porque aunque no es una medida real, ¿no? PIB per cápita nos diría que el Producto Interno Bruto, el monto, se divide entre el número de habitantes y querría decir, ¿no? Que si hubiera una buena distribución del ingreso, pues ese sería el ingreso de todos los habitantes, ¿no? No siempre es la mejor medida para hablar sobre el ingreso medio o el ingreso promedio de las personas de un país, porque pues también esto que veíamos con el índice de Gini, ¿no? Si hay una gran desigualdad del ingreso, pues realmente no nos dice nada el PIB per cápita, ¿no? Porque en realidad el PIB no se divide entre todos. Hay personas que tienen mayor acceso a un ingreso más alto y hay muchas personas que tienen ingresos más bajos. Sin embargo, como este indicador se creó para compararlo entre países, se eligió este indicador porque existe para todos los países y entonces era más fácil usarlo que a lo mejor un salario mínimo o que un índice de Gini, ¿no? Que como vimos en el ejercicio de Bolivia, México y Venezuela, pues por ejemplo hay para países para los cuales no existe, ¿no? Entonces por eso es que se eligió este. Después, para medir medio ambiente, se eligió el número de áreas verdes por cada 1000 habitantes. Este indicador, pues también, ¿no? Lo que nos dice es que si cada 1000 habitantes hay una cantidad de áreas verdes en el país, pues entonces quiere decir que por lo menos sí se tiene cerca o a la mano algún área verde donde las personas pudieran desplazarse, si es que viven en la ciudad,
hacia ese espacio y disfrutar del medio ambiente, o si son personas que viven en entornos rurales, pues seguramente tendrán todavía mucho más cerca estas áreas verdes para poder disfrutar del medio ambiente, ¿no? Para medir la libertad, finalmente decidimos usar el resultado tal cual del índice de libertad, ¿no? Que ya existe así, es de Freedom in the World, lo publica Freedom House, y también se mide de 0 a 1, ¿no? Pero bueno, aquí decidimos que íbamos a usar tal cual ese, porque además está muy bien definido ahí cuáles son los diferentes tipos de libertad que un ciudadano puede gozar. Entonces, vean, ya hicimos 3 cosas. 1, elegimos el gran tema, el objetivo del indicador, ¿qué queremos medir? 2, ya elegimos las grandes categorías. 3, ya elegimos con qué vamos a medir esas categorías, cuál va a ser el indicador que nos va a servir para eso. El siguiente paso, pues, va a ser elaborar la ponderación que le vamos a dar a cada una de esas categorías, ¿no? Además, nuestro índice va a ser un índice ponderado. Y aquí vamos a ver muy bien qué es eso de ponderado, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a considerar, ¿no? Podemos considerar que todas y cada una de estas grandes categorías nos dan la felicidad en la misma proporción, ¿no? Y entonces le asignaríamos el 20% a cada una de ellas. Sin embargo, decimos, no, hay algunas categorías que tienen más peso por estas 2 cuestiones que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la salud, porque decíamos, si no tenemos salud, no importa que exista todo lo demás, no puede haber felicidad porque no podemos disfrutarla de ella, ¿no? No importa que haya áreas verdes cercanas porque no podemos movernos, no importa que haya buenos niveles de ingreso en nuestro país porque no podemos trabajar, no importa que podamos elegir la educación que queramos porque simplemente pues no vamos a poder acceder a ella porque estamos enfermos, no podemos ir a una escuela, tal vez tampoco ni siquiera podemos, ahorita hicieron que me acordara de una alumnita, ni siquiera podemos tomar clase en línea, ¿no? Justo me hicieron que me acordara de una chica que a principios de semestre, me dijo que tenía una enfermedad extraña que no encontraban qué, y justo eso, no podía, ni siquiera estar mucho tiempo en la computadora. Entonces vean, ¿no? Cómo efectivamente si nos falta salud, pues es muy complicado el disfrutar de todo lo demás, ¿no? Lo mismo, aunque tengamos libertad de expresión, de movernos, de elegir si nos casamos o no, de elegir la escuela, de elegir el trabajo, pues no podemos ejercerla si estamos enfermos, ¿no? Entonces, nosotros decidimos que como esta categoría es muy importante, sin ella no existe lo demás, pues entonces decidimos darle un porcentaje o una ponderación del 25%. O ya saben que si lo expresamos en decimales, pues sería así. Después a la siguiente que le dimos un peso muy importante, pues es justamente a educación. También por esta cuestión que decíamos, ¿no? Si las personas tienen acceso a la educación, pues es posible que más adelante puedan tener mejor salud, mejor ingreso, puedan demandar una mayor cantidad de medio ambiente, es decir, demandar más espacios sanos, más espacios verdes, de proteger, de que les interese, ¿no? Proteger ese medio ambiente, conservarlo, en lugar de simplemente producir, ¿no? O de desmontarlo para crear hoteles. Y también, pues si estamos educados, podemos ejercer nuestras libertades. Sabemos que tenemos derecho a ellas y podemos ejercerlas. Entonces, también consideramos que era una de las categorías más relevantes, por eso le dimos también, pues, un peso del 25%. Después, a la categoría de ingreso le dimos un 20% por esta cuestión que decíamos, bueno, nos habla de si al momento tenemos posibilidad o capacidad de satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Eso también es relevante porque una persona
que no puede satisfacer sus necesidades inmediatas, pues todo el tiempo va a estar buscando ganar dinero, ¿no? O sea, no me alcanza para lo que necesito, no me alcanza para comer, no me alcanza para vestirme, no me alcanza para mantener a mis hijos, no me alcanza para ayudar a mis padres, no me alcanza, ¿no? Si siempre estamos con esa idea, pues entonces en realidad no podemos ni siquiera ejercer los demás derechos, ¿no? Porque no tenemos lo suficiente para las necesidades básicas, menos para nuestra educación, para pagarnos una educación o para elegir nuestra educación. Si no tenemos dinero suficiente, pues tampoco vamos a tener un buen acceso a la salud, ¿no? Es probable que a lo mejor tengamos que pagar una operación, no podemos. Si hay alguna enfermedad que tenemos que comprar medicamentos, tampoco podemos. Es muy probable que aceptemos cualquier trabajo, uno donde ni siquiera nos dan el derecho al IMSS, que no nos dan nuestro derecho a la Afore, ¿no? Entonces, si no tenemos derecho al IMSS, pues no tenemos acceso a salud, ¿no? Entonces, se van encadenando, justamente. Entonces, por eso le dimos un peso del 20% o 0.20. A las últimas dos categorías, que son muy relevantes, por supuesto, pero consideramos entonces, pues si les dimos un mayor peso a estas, pues ya nos queda muy poquito para que la sumatoria sea el 100%. Y entonces este fue el peso que les tocó a estas últimas dos categorías. O 0.15. Y también aquí lo mismo. Entonces vean, el siguiente paso que hicimos, pues fue asignarle una ponderación. Y listo. Bueno, para elaborar el benchmark, lo que vamos a hacer es que se va a buscar esos indicadores para cada una de estas categorías, ¿no? En este caso lo que hicimos aquí fue comparar países. Entonces se buscaron los mismos indicadores para diferentes países y se colocaron los resultados de esos indicadores y se analizó cuáles eran los resultados de esos indicadores que eran más fuertes o que estaban mejor evaluados. Cada indicador obviamente tiene su fuente de información estadística. Nosotros vamos a usar, ya dijimos, dos fuentes de información sobre todo, que es el índice de movilidad del IMCO y el módulo de transporte, que es la encuesta de transporte, la encuesta de movilidad de INEGI, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo, pues obviamente estos indicadores tendrían diferentes fuentes de información. La tasa de alfabetización, bueno, esa sí la sacamos de INEGI. Número de hospitales, eso seguramente es del sector salud, ahí lo encontramos. El PIB per cápita de las cuentas nacionales de INEGI. El número de áreas verdes, esto es probable que lo tengamos que sacar más bien de Conavio. Y bueno, aquí tal cual ya decimos, ¿no? Pues es el índice de libertad de Freedom House. ¿Dónde estaba? Acá. Ok, decíamos, eso no hay problema, las fuentes pueden ser múltiples, lo importante es tener los resultados del indicador o el valor del indicador, y tal cual entonces en la ficha técnica, así hay que especificar cuáles son las diferentes fuentes de información que hicimos. Los peores resultados los vamos a ir colocando en el límite inferior y los mejores resultados en el límite superior. Si ustedes recuerdan lo que vimos ahorita del índice de Gini, ahí estaban mejor calificados los que estaban más cerca de 0. Y en el índice de desarrollo humano están mejor calificados los que están más cercanos a 1, ¿no? En este caso nosotros tomamos esta decisión. Los peores resultados se van a encontrar con los menores valores y los mejores resultados van a estar hacia los valores mayores, ¿no? Así es como vamos a evaluarlos. El siguiente paso es que vamos a crear entonces también una escala de distribución, ¿no? Nosotros hablamos de la felicidad, nuestro índice de felicidad, y vamos a dividir nuestra escala en 4 etapas o en 4 grupos. Ustedes pueden decidir menos, ¿no? A lo mejor solamente 3 o a lo mejor en lugar de 4, 5, ¿no? Pero no deben de ser solamente, por ejemplo, 2, ¿no? Por lo menos tienen que ser 3. Y tampoco es conveniente que sean tantas escalas de distribución, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros dijimos, pues los valores que estén entre 0 a 0.25 va a ser un índice de felicidad inaceptable, es decir, no hay felicidad. Entre 0.25 y 0.5, pues lo consideramos poco aceptable, porque menos del 50%
valores del indicador se están cumpliendo. Medianamente satisfactorio, lo vamos a calcular de 0.5 a 0.75 y altamente satisfactorio de 0.75 a 1. Si ustedes se acuerdan, algo parecido teníamos en el índice de desarrollo humano, donde decíamos altamente desarrollado, poco desarrollado, medianamente desarrollado, ¿no? Es algo parecido a eso, simplemente establecer nuestra escala de distribución. Ok, bueno, esto lo vamos a hacer, en vez de leerlo, se les queda ahí como los pasitos para que si tienen duda lo vayan haciendo, pero mejor lo vamos haciendo para que vayamos aprendiendo sobre cómo se hace, no sobre cómo se lee, ¿vale? Entonces, lo primero es juntar esa información que tenemos, ¿no? Aquí nosotros ya dijimos son nuestras categorías: educación, salud, ingreso, medio ambiente y libertad. Y tenemos que lo vamos a comparar con 4 países. Ustedes, por ejemplo, pueden elegir en función de la información que encuentren, si lo hacen comparando a lo mejor México con otro país, si lo hacen comparando estados, ¿no? La Ciudad de México con Monterrey, con Guadalajara, con Guanajuato, con Querétaro, o si lo hacen por alcaldía, ¿no? Vamos a comparar GAM, Azcapotzalco y ¿cómo se llama? Y Coyoacán. Y levantamos los datos así, ¿no? Como nos lo da el indicador. Teníamos por ahí, por ejemplo, bueno, los datos son inventados, por eso algunos se ven muy grandes, ¿no? Pero es más, vamos a quitarle aquí algunos decimales para que ahorita las cuentas nos salgan rápido. Vamos a hacerlos más pequeñitos. Y de ingreso también. Ese lo vamos a dejar así. Oh, ya me falló. Para que nos dé tiempo de hacerlo completo y ustedes lo vean. Uy. Ok, listo, ¿no? Entonces decíamos, educación lo medimos con tasa de alfabetización, es decir, esto sería un indicador. Salud lo estamos midiendo con el número de hospitales por cada 1000 habitantes. Ingreso lo estamos midiendo con el PIB per cápita. Medio ambiente lo estamos leyendo con los metros cuadrados de áreas verdes por cada 1000 habitantes. Y la libertad con el indicador tal cual nos lo da este índice de libertad, ¿no? Del Freedom House. Ok, entonces estos son los datos que vamos a usar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los valores mayores. ¿Cuáles son aquí, chicos? A ver, váyanme ustedes diciendo de cada una de las categorías. ¿Quién sería el que está mejor calificado en educación? Colombia. Listo, Colombia. ¿En salud? México, ¿no? México. En el caso de ingreso, Colombia. Colombia. Colombia también. En el caso de medio ambiente, México. México. Ahí sí ya aparece, ¿no? Bueno, ok. En el caso de libertad, México. México también, ¿no? México. Entonces, vean, estos son los valores más altos, ¿no? Los que están mejor calificados, porque además dijimos que los valores más altos son los más aceptables o los mejores. Listo, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que a ese valor le vamos a asignar un 1 como valor, es decir, lo vamos a calcular como si fuera una regla de 3.
a este le vamos a asignar el 100% o el base 1 y vamos entonces a distribuir el valor que tienen los demás valores o los demás países, ¿no? Entonces, vean, aquí lo que estamos haciendo, ay, ¿y ahora por qué me hizo así mi tabla para allá? Ok. No sé por qué se fue para allá. ¿No? Aquí está Colombia, México y México, ¿no? Según esto, eran los más altos. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es entonces distribuirlo como regla de 3, ¿no? Decimos aquí. Si Colombia es igual a 1 y Colombia tiene de valor 0.6912, en el caso, por ejemplo, de México, que tiene 0.6208, pues ¿a cuánto va a equivaler en base 1? ¿No? Entonces ya saben, multiplicamos 0.6208 por 1 y lo dividimos entre 0.6912. Aquí obviamente, bueno, pues todo número multiplicado por 1 nos da igual a 1, entonces pues directamente podemos dividir 0.6208 entre 0.6912. ¿Cuánto les da? Saquen por ahí ya sus calculadoras que ahorita vamos a hacer cuentas. 0.08981. ¿Así? Sí, profesora. Se me hace que ahí le sobró un 0, ¿no? Porque son parecidos. 69 y este 62. A ver, chéquele bien. Ah, sí, Sí es está. ¿Sí? 0.8981. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a hacer lo mismo con Chile. Es decir, dividimos el valor de Chile entre 0.6912. ¿Cuánto les da? .6873. Ok. Listo, vamos ahora con Brasil. 0.5496 entre 0.6912. .7951. Ahora hacemos lo mismo con nuestra categoría de salud. 42 entre 230, 45 entre 230 y 78 entre 230. ¿Cuánto les da el primero de Colombia? 0.1826. Listo. Chile. 0.1956. Listo. Brasil. 0.3391. Listo. Vamos con ingreso. Lo mismo. El valor de México, 62.101 entre 68.488. 10.295 entre 68.488 y 16.670 de Brasil entre 68.488. ¿Cuánto les da el primero, el de México? 0.9067. ¿Cuánto les da el de Chile? 0.1503. ¿Así? Sí. ¿Ok?
¿Cuánto les da el de Brasil? 0.2434. Listo, vamos ahora con medio ambiente. El más alto ahora es de México, es 7.49 y lo mismo. Vamos a dividir cada uno de estos valores, 6.3 entre 7.49, 4.68 entre 7.49 y 5.40 entre 7.49. ¿Cuánto les da el de Colombia? 0.8411. Muy bien. ¿Cuánto les da el de Chile? Profesora, a mí me dio diferente. ¿Cuánto le dio? Es 7.49 entre 6.3, ¿no? No, al revés, 6.3 entre 7.49. Ok. Ajá, acuérdese que el valor más alto es el que estamos igualando a 1. Entonces, por eso es que el chiquito, lo dividimos entre el más grande. Ya, el de Chile da 0.6093. ¿Ok? ¿Y el de Brasil? 0.7209. Vamos con el último, con el de Libertad. No se deja. Bueno, ahí está. Ok, vamos a dividir 0.48 entre 0.59, 0.21 entre 0.59 y 0.36 entre 0.59. El de ¿Cuánto? Colombia da 0.8135. ¿Ok? Luego el de Chile. 0.3559. Muy bien, y vamos con el último, Brasil. 0.6106. 01, perdón. 0.6101. ¿Así? Sí. Ok, listo. Ya tenemos nuestra segunda tabla, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues solamente calcularlos por regla de 3. Al valor más alto le asignamos el valor de 1 y ya después distribuimos con los valores con una regla de 3, ¿no? Aquí la voy a dejar para que se vea y se acuerden. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicarlo por la ponderación que le dimos a cada una de las categorías, ¿no? Ya ven que dijimos que educación le dábamos una importancia del 0.25 o 25%, a salud también 25%, a ingreso 20%, a medio ambiente y a libertad 15%. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos valores por este porcentaje. Entonces me van diciendo 0.8981 por 0.25, ¿cuánto es? 0.2245. 1 por 0.25, pues va a ser 0.25, ¿no? 0.6873 por 0.25. 1718. Punto 1718. 0.7951 por 0.25. 87. ¿Cuánto? 0.1987. ¿Así? 19. 19. 1981 a mí me dio. Ok. Muy bien. Listo, vamos ahora con salud. 1 por 0.25, pues va a ser igual a 0.25. 0.1826 por 0.25, ¿cuánto es?
¿Cuánto les da por ahí? Este es 0.1826 por 0.25. Me da 0.456. Este, 0.0456, Ah, profesora. me faltó un 0, ¿verdad? Sí. Ok. Listo. Ahora 0.1956 por 0.25. 0.0489. 0.3391 por 0.25. Me da 0.0847. Listo. Ahora vamos con ingreso. 0.9067 por 0.20. 0.1813. El siguiente, bueno, 1 por 0.20, pues va a ser igual a 0.20. El siguiente, 0. Ay, ¿cuál era este? Este se me olvidó. El tercero, sí, el tercero. 0.1503 por 0.20. Me da 0.0300. ¿Así? Sí. Siguiente, 0.2434 por 0.20. 0.0486. Ok. Vamos con la siguiente, que es medio ambiente. 1 por 0.15, pues va a ser igual a 0.15. 0.8411 por 0.15, ¿cuánto es? Me da 0.1261. Sí. 0. ¿Cuál seguía? Otra vez se me olvidó. Ahí no. El tercero también. Siempre me olvida el tercero. 0.6093 por 0.15. 0.0913. Listo. 0.7209 por 0.15, ¿cuánto es? 0.1081. Listo, vamos con la última categoría, libertad. Libertad también el primero es 1 por 0.15, pues va a ser igual a 0.15. 0.8135 por 0.15, ¿cuánto es? 0.1220. 0.3559 por 0.15, ¿cuánto es? 0.0533. Ok. 0.6101 por 0.15, ¿cuánto es? 0.0915. Listo. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Pues simplemente distribuimos el peso, ¿no? Si este que es el que mayor peso tiene, pues obviamente va a tener el 25%, pero si este es un poquito menos, ¿no? Pues entonces obviamente el peso va a ser menor, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Este solamente tiene de peso el 22%. En Chile solamente el 17%, bueno, 17.18%. En Brasil 19.87%, es decir, no alcanzan ese 25% que sí alcanzó Colombia, ¿no? Eso es lo que hicimos acá. Lo siguiente que vamos a hacer es sumarlo, y lo sumamos porque si se acuerdan ustedes decíamos
la combinación, el conjunto de estos nos tiene que dar el 1 o el 100%. Es decir, 25 más 25% es el 50%, más 20, 70%, más 15, 85%, más 15, el 100%, ¿no? Entonces, estas ponderaciones que le asignamos, pues fue para obtener el 100%. O base 1, también dijimos, ¿no? Como ustedes lo quieran ver, ya sean decimales o ya sean porcentajes. Entonces, justo ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria para cada uno de los países para conocer entonces cuál es ese indicador o cuál es el indicador que va a tener en este indicador que nosotros creamos. Entonces, vamos sumándole 0.2245 más 0.25 más 0.1813 más 0.15 más 0.15. ¿Cuánto les da? 0.9558. Muy bien. Vamos con Colombia. 0.25 más 0.0456 más 0.2 más 0.1261 más 0.1220. .7437. 37, ajá. Muy bien. Vamos con Chile. 0.1718 más 0.0489 más 0.03 más 0.0913 más 0.0533. ¿Cuánto les da? Ojo ahí con estos ceritos, ¿no? No se nos vayan a ir. Eh, 0.3953. Ok, muy bien. Vámonos con Brasil. 0.1987 más 0.0847 más 0.0486 más 0.1081 más 0.0915. ¿Cuánto les da? Punto 5316. Muy bien. Y vean, considerando que nuestro indicador de la felicidad es igual a 1 o igual al 100%, en función de las calificaciones de los indicadores de cada uno de nuestros países, esto sería la calificación que le estamos dando a cada uno, ¿no? Es decir, si la felicidad total sería igual al 100% o al 1, México sería su felicidad en 95.58, todavía le falta avanzar en educación, le falta avanzar en ingreso para que seamos completamente felices, ¿no? Colombia es el que está en segundo lugar, 0.7437 o 74.37%. ¿No? ¿A ellos en qué les falta avanzar? Pues en salud, en medio ambiente y en libertad. Chile, ¿no? Es el que está calificado más abajo, ¿no? Y pues le falta a él avanzar en todos, y en particular en todo porque es el que quedó más abajo. Brasil, bueno, también está en 53.16% o 0.53, ¿no? Está más o menos a la mitad de la felicidad. Entonces, todavía les falta avanzar bastante en estas categorías para que pudiéramos decir que son muy felices los brasileños, ¿no? Entonces, justo lo que hacemos es analizar estos resultados, cómo nos dan, y vamos a compararlos con nuestra escala de distribución que creamos, ¿no? Decíamos de 0.75 a 1, de 0.50 o 0.5 a 0.75, de 0.25 a 0.5
y de 0 a 0.25. Vamos a ver entonces dónde están. México, aunque es el mejor calificado, 0.9558. Ah, pues lo encontramos sí en altamente satisfactorio, ¿no? Entonces, el que está mejor calificado es México. Con un índice de 95.58. Después dijimos que Colombia tiene 0.7437. Vean, es el segundo lugar, pero muy poquitito le faltó para estar también en altamente satisfactorio. Se encuentra aquí, medianamente satisfactorio. Y fue 0.74. 37. 37. Ok, muchas gracias. Nos vamos al siguiente, que era Brasil, ¿no? El siguiente mejor calificado, estaría en tercer lugar, 0.5316. 0.53. Ah, también se encuentra aquí, miren, en medianamente satisfactorio. Por poquito y queda abajo, pero aún así sí alcanzó a estar en la categoría de medianamente satisfactorio. Y finalmente Chile, que se encuentra con 0.3953. Ese estaría aquí con poco aceptable, ¿no? 0.3953. Entonces, vean, ¿no? Con esto nosotros hicimos ya dos cosas. Uno, creamos nuestro ranking en el índice de satisfacción de la vida o índice de felicidad, ¿no? Donde tenemos que el mejor calificado es México y el último mejor calificado es Chile. A lo mejor en la vida real es al revés, ¿no? Y además también los calificamos ya con nuestra escala, porque aunque hay una diferencia importante entre Brasil y Colombia, según nuestra escala, ambos los podríamos calificar como medianamente satisfactorios. Es decir, tienen cosas en las que avanzar, pero están bastante bien, ¿no? Tienen una satisfacción de la vida ahí medianamente. Ok. Y vean, de una forma sencilla, comparando indicadores de países, buscando nuestros indicadores que ya existen para medir, ¿no? Esa categoría que nos interesa, nosotros ya creamos un índice, creamos nuestro ranking y además calificamos cómo se encuentran esos países. Lo siguiente será, pues, hacer nuestra ficha de nuestro indicador, ¿no? Y esta ficha es una ficha técnica que usa normalmente la CEPAL para describir un indicador, ¿no? Nos pide el nombre, qué áreas temáticas, a qué área temática pertenece el indicador, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería calidad de vida. En el caso del que vamos a hacer nosotros va a ser de movilidad. Su área temática, bueno, a lo mejor ahí mejora en la calidad de vida. Vamos a definirlo. Ah, bueno, pues este indicador tiene 4 categorías o 5 categorías. El mejor evaluado se encuentra más cerca de 1, el peor evaluado está más cerca de 0, el indicador se mide entre 0 y 1, ¿no? Es decir, ahí vamos a definirlo. Vamos a indicar cuáles son las unidades de medida que tenemos. Ah, pues por ahí tenemos áreas verdes por cada habitante, hospitales por cada habitante, ahí lo vamos a explicar. Fuentes de información, pues de cada uno de nuestros indicadores vamos a usar la fuente de información. Ah, pues tenemos INEGI, tenemos indicadores de la CEPAL, porque además son puros países de América Latina, ¿no? Es decir, de donde yo haya obtenido esa información. ¿Cuándo se publicó? Si se publicó en algún informe, bueno, nosotros vamos a poner ahí que lo publicamos nosotros, ¿no? ¿Qué bases de datos se usó? Bueno, en este caso, pues vamos a tener, ustedes van a tener, pues esta encuesta de movilidad, ¿no? Que tiene INEGI y ahí los indicadores del INCO. Fuentes de datos, bueno, ya datos específicos, ¿no? Fuente que origine el dato. Ah, pues ya le vamos a poner no solo INEGI, ¿no? Sino encuesta de movilidad de INEGI 2017. Metodología de cálculo, pues ahí ya vamos a decir que es un indicador compuesto, ponderado. Periodo de cobertura, pues ya ponemos, pues si la encuesta es de datos del 2017, pues será
año 2017. Frecuencia, una sola vez lo hemos emitido. Si además se va desagregando en áreas geográficas, etc., en nuestro caso no. ¿Para qué podemos usar? Pues justamente igual, ¿no? Aquí sí va a ser igual para nosotros, para políticas públicas. Si hay alguna limitación, ¿no? De cualquier de este tipo, algún comentario adicional que queramos hacer nosotros. Y si se ha presentado o se relaciona con alguna cumbre, objetivo o meta internacional, ahí ustedes pues van a buscar este tema de movilidad, con qué se relaciona, ¿no? Si se relaciona con algún ODS, si con alguna meta, y en el indicador del INPCO nos dice, entonces ahí van a sacar información. Ok, objetos y metas de desarrollo internacional, y nuestras referencias bibliográficas, ¿no? De dónde sacamos la encuesta, etc., etc. Y eso es lo que vamos a hacer para nuestro indicador. No es tan complicado, ¿no, chicos? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Bastante bien. Está Sí, está sencillo, sencillo. ¿no? Lo importante es saber qué datos vamos a usar, de dónde los vamos a obtener. Hay una encuesta también de movilidad, les voy a compartir la liga en el Classroom de la Ciudad de México, entonces, por ejemplo, ahí podemos sacar de alcaldía, ¿no? Si ustedes hicieron una encuesta de movilidad algún otro en el semestre anterior, a lo mejor con algún maestro, también la pueden usar. Si quieren los datos del INPCO, bueno, ahí están los datos del INPCO. Es decir, ustedes van a elegir si es por alcaldía, si es por colonia, si es por estado, si es por país, por equipo lo van a decidir, en función de la información que encuentren disponible, ¿no? Por lo menos tienen que ser 3 categorías y 3 comparaciones, ¿no? Es decir, ya sea 3 estados o 3 alcaldías. ¿Va que va? Sí, profesora. ¿Listo? Entonces, no se les olvide, mañana nos vemos con lo que investiguen de sus bolsas de valores. Por ahí, ¿a quién me faltó repartirle, chicos? A mí, profesora. ¿A usted? Ustedes pueden elegir, le voy a compartir las que ya tenemos para que no elija alguno de esos. Ok. A ver, por ahí ya me anotaron. Fernanda, ¿qué país le gusta? ¿Y quién más me faltaba por ahí? Yo soy Alejandra. Ale, ok. Ajá. ¿Qué país le gusta, Ale? Corea. Corea, ok. Y Fernanda, le voy a dejar que usted exponga el de México, el de la Bolsa Mexicana de Valores, para que yo mejor les platique sobre el índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿vale? Que es algo que ya me acordé que les había prometido que lo íbamos a ver, para que entremos ya en cuestiones más de finanzas, más bursátiles, ¿no? ¿Va que va? Entonces, así quedamos, chicos. Esto es para mañana. ¿Qué tienen que investigar esto? ¿Cómo se llama el índice? ¿No? ¿Cuántos índices de bolsa de valores tiene ese país? Puede ser que hay países que tienen más de uno. Por ejemplo, México, tenemos el índice de precios y cotizaciones, que ese es el que va a explicar, de la Bolsa Mexicana de Valores, pero además tenemos el VIVA. Estados Unidos tiene el Dow Jones y además tiene el Nasdaq, ¿no? Entonces, ¿cuántos tiene? ¿Cómo se conforman? ¿Qué empresas o qué sectores participan? ¿Cuántas y cuáles son las empresas que cotizan? Y los requisitos para cotizar ahí, ¿vale? Listo, chicos, gracias. Los que ya tengan que Gracias, retirar, porque ya profesora. es hora de la clase. Sí, profesora, Listo. gracias, hasta luego. Y los que apenas acaban, tómenle una impresión de pantalla para que sepan de qué nos van a hablar mañana, ¿vale? Maestra, por decirlo, a mí me tocó, bueno, escogí Japón Ajá, y estoy investigando un poquito ahorita y me aparece igual Bolsa de Tokio, que así se llama, y me ajá. aparecen unas Nikkei 225, que eso sería como una dice mercado de valores, pero supongo que es lo mismo, ¿no? Que Bolsa de Ajá, valores. sí. Sí, ese Y mero, el índice Nikkei es el Maestra, entonces a mí ya específico de no, Japón. yo no le alcancé a escuchar cuál me dijo. A usted, Fernanda, le toca el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. El nuestro, el de aquí de México, ¿vale?
también tengo que investigar eso, ¿no? Las preguntas. Ajá, exactamente. Para Ok. explicar de qué se trata el IPC. ¿Va que va? La bolsa mexicana de... Ah, sí, maestra. Está bien. Gracias. Ok, va que va. Maestra, Listo. entonces investigo a detalle el Nikkei 225 y también me Ajá. aparecen otros US, JPY, EUR, JPY, cosas Usted así. elige el que quiera, pero de preferencia el Nikkei porque es el del que va a encontrar más información más clara. ¿Vale? Ah, ok. Sí, maestra, gracias. Va que va. ¿Y Sale se pues. la vamos a dejar a subir o algo así, maestra? Sí, ¿O la les voy a vamos crear una tarea, pero lo van a presentar mañana aquí en clase, ¿vale? en forma de exposición? Ajá, sí, en 5 minutitos. Son poquitas preguntas, entonces en 5 minutitos lo pueden exponer. Ah, ya, pero sí, ya entendí. Que vamos a ¿Va que va? exponer lo que le entregamos, ¿no? École, exactamente. Ah, sí, ya. Ok, gracias. Va que va. Nos vemos, Gracias, maestra. chicas. Hasta luego. Chicas y chicos. Ahora sí dejo de compartir.